Nunca he sido una persona miedosa. He manejado de noche más veces de las que puedo contar. Por trabajo, por necesidad o simplemente por llegar a casa. Pero lo que me pasó aquella madrugada entre la carretera Durango-Mazatlán, específicamente en el tramo de la Sierra Madre Occidental, me hizo entender que hay caminos que no importa la experiencia que tengas, hay cosas que simplemente no deberían verse. Salí desde Durango capital alrededor de las 11:40 de la noche. Iba rumbo a Mazatlán, pues mi objetivo era sencillo. Simplemente era entregar una refacción urgente a un taller mecánico antes del amanecer. Era un favor, uno de esos que aceptas porque ya conoces al dueño desde hace años. La carretera estaba casi vacía, la neblina comenzaba a bajar y el frío se metía incluso por las ventanas cerradas. Encendí la radio, pero solamente se escuchaba estática, así que la apagué y seguí manejando en silencio. Pero ese silencio fue lo primero que me incomodó, pues no había animales, no había otros vehículos, ni siquiera el típico sonido del viento golpeando el coche. Era como si la Sierra Madre estuviera conteniendo su respiración. Cuando pasé el kilómetro 160, comencé a sentir una presión en el pecho. No es dolor, sino una incomodidad, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarte el por qué. Unos 5 kilómetros después, la vi. Al principio pensé que era una señal reflectante, pero conforme me acerqué, mis faros iluminaron claramente la figura de una mujer parada a orilla de la carretera. Vestía un vestido blanco, largo, empapado y sucio de la parte baja. Tenía el cabello negro, que le cubría casi todo el rostro. También estaba descalza. Yo reduje la velocidad, pero en mi interior me repetía que no, que a esas horas no. Si has conducido por las carreteras mexicanas, a esas horas te darás cuenta por qué es tan peligroso pararte. Así que pasé de largo, pero cuando miré el retrovisor, ya no estaba. Respiré hondo y aceleré un poco más. Me convencí de que había sido el cansancio, pues ya llevaba muchas horas despierto. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. De pronto, el asiento del copiloto se hundió lentamente, como si alguien se hubiese sentado ahí. El coche no se apagó, pero el aire se volvió pesado, con un olor a humedad, a tierra mojada. Yo no volteaba, no quería hacerlo, no quería saber que iba ahí conmigo, pues sabía que podía perder el control. No pasa nada, me repetí en bastantes ocasiones, mientras apretaba el volante. Y de pronto, una voz femenina, que apenas se escuchó como un susurro, rompió el silencio. Ya casi llegamos. Sentí como se me erizaba todo el cuerpo, pues la voz no sonaba agresiva, sonaba como cansada y triste a la vez. No, no puedo llevar pasajeros. La verdad, no sé por qué lo dije. Simplemente le dije que no me volteara, por favor. La temperatura comenzó a bajar dentro del coche. El parabrisas empezó a empañarse, aunque el clima estaba encendido. Me dijo que siempre le decían eso, pero que todos se detenían. Yo de reojo vi algo moverse. Era algo blanco, con un mechón de cabello mojado. Yo le pregunté que quién era, sin saber por qué se lo dije. Simplemente me dijo, nadie. Aquí nadie llega a ser alguien. Y el coche comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera frenando, porque el acelerador ya no respondía. Bájame aquí, pidió.
en el kilómetro 168. Yo miré el marcador y estaba justo acercándome a ese punto. Yo le respondí que no podía y que no lo iba a hacer. Y entonces, la presión sobre el asiento del copiloto desapareció. El coche volvió a responder. Yo pensé que todo había terminado, hasta que escuché un golpe seco en la parte trasera. Yo me frené de golpe y me orillé. Cuando bajé, estaba temblando y vi algo que nunca voy a olvidar. Pues sobre el asfalto, justo detrás del coche, había marcas como de manos mojadas, como si alguien hubiera sido arrastrado, y en la cajuela había una huella completa. Era pequeña. Yo me subí de inmediato y arranqué sin mirar atrás. El resto del camino fue una tortura para mí, pues a cada curva sentía que algo me observaba desde el monte. En algunos tramos, juraría que veía figuras blancas entre los árboles, pero ya no me detuve. Cuando llegué a Mazatlán, ya casi estaba amaneciendo. Yo entregué la refacción que llevaba y me fui directo hacia un hotel. Pero siéndoles sinceros, no pude dormir. Mi cabeza divagaba, dándole una explicación lógica, pero yo sabía que no la había. Así que antes de regresar, decidí investigar. Pasé a una gasolinería y ahí estaba un hombre mayor, al cual le conté lo que me había pasado. Y él me murmuró: kilómetro 168. Me dijo que ahí se había caído un autobús hace como unos 20 años, que habían muerto varias personas, entre ellas una muchacha que iba a Mazatlán a buscar trabajo. Dicen que siempre pide que la lleven, pero nunca llega. Yo sentí un escalofrío, así que dejé ese tema ahí y me regresé a Durango de día, pues ni loco volvería a pasar de noche en esa carretera nuevamente. Nunca volví a manejar en esa carretera de noche, y cada vez que paso por ese tramo, incluso con el sol, siento que alguien se sienta a mi lado, esperando a que esta vez sí me detenga. Gracias por escucharme. Si te están gustando, te invito a suscribirte. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Iván y tengo 32 años. Y durante mucho tiempo trabajé transportando mercancía entre Toluca y el Estado de México y varios pueblos del oriente de Michoacán. No era un trailero, pero sí pasaba muchas horas en la carretera. Repartía refacciones, paquetes, encargos discretos. Nunca me pregunté demasiado. Mientras pagaran bien y no me metieran en problemas, yo cumplía. La noche en la que casi no salgo con vida fue cuando iba rumbo a Zitácuaro. Me fui por una ruta secundaria que conecta un municipio de Michoacán con un municipio del Estado de México. Ahí, la carretera es oscura, rodeada de monte y tramos donde la señal se detiene por completo. Y también es una carretera con muchas curvas. Iba a entregar una camioneta con placas del Estado de México. Salí de Toluca poco después de las 9 de la noche. Me habían pedido de favor que evitara la autopista y que tomara esa ruta secundaria, porque según el cliente, así llegaría más rápido. Y desde que crucé a Michoacán, sentí esa sensación que solo los que han manejado por ahí la conocen, la de estar siendo observado, aunque no veas a nadie. En el kilómetro en el que marca el límite entre ambos estados, vi una camioneta negra sin placas. Estaba detenida en la orilla. Yo pensé que era una revisión de rutina, pero no. Yo no me detuve, pero a los pocos minutos, otra camioneta se me emparejó. Tenía vidrios polarizados y me hicieron las luces para que me detuviera.
Yo murmuré algunas palabras y después frené. Eran 3 hombres los que se bajaron, pero no gritaban, no apuntaban. Y eso fue lo que me dio más miedo, pues actuaban como si supieran que yo no iba a resistirme. Bájate tranquilo, dijo uno de ellos. No te va a pasar nada si cooperas con nosotros. Después de eso me vendaron los ojos y me subieron a la fuerza a la parte trasera de su camioneta. Yo sentía cómo avanzábamos por una terracería durante mucho tiempo. Cuando por fin me quitaron la venda, estaba en una cabaña abandonada, rodeada de árboles, con veladoras en el piso que formaban símbolos extraños. No eran criminales normales, eso lo entendí de inmediato. Había sangre seca en el suelo, y yo, ya con mi voz rota, simplemente les pregunté que por qué yo. Y uno de ellos me sonrió y me dijo: porque pasaste, y porque alguien tiene que pagar. Ellos me ataron de manos y pies, me golpearon, pero no para matarme, era como si quisieran quebrarme lentamente. Ellos me obligaron a limpiar sangre, a cargar costales pesados y a presenciar cosas que todavía me cuesta decir en voz alta. Vi a otros hombres, algunos vivos y otros no. Esto no solo es un negocio, dijo el que parece ser el jefe de ahí. Aquí se les ofrece algo más grande. Cuando yo escuché la palabra ofrenda, supe que no estaba hablando de dinero. Y esa noche comenzaron un ritual. Me desnudaron de la cintura hacia arriba y me pintaron símbolos con algo espeso y caliente. Creo que era sangre. El camino pide sangre, decían. Aquí muchos se han salvado gracias a lo que hemos dado. Yo ya estaba llorando mientras rezaba en mi mente. Prometía cosas que ni siquiera podía cumplir. Después de eso, me colocaron de rodillas frente al círculo, que tenía velas negras, y en el centro había un cuchillo oxidado, con una figura tallada en la madera. Era algo que no se parecía a ningún santo que yo conociera. El que parecía ser el líder levantó el cuchillo. Yo pensé que era mi fin, pero de pronto pasó algo. A lo lejos escuché un estruendo. Primero pensé que era mi imaginación, pero luego fue otro, y luego otro. Eran disparos y gritos. Las luces se apagaron de pronto, y uno de los hombres corrió, mientras gritaba que era la contra, que se fueran de ahí. Fue un caos total. Algunos huyeron, otros más comenzaron a disparar hacia el monte, y yo estaba en el suelo, atado, seguro de que moriría ahí. Pero no sé qué fue lo que pasó, pero una bala cortó la cuerda de mis pies. Yo ya no sé si fue suerte o algo más, pero me arrastré, saliendo de la cabaña. Corrí sin rumbo, estaba descalzo y sangrando con la cabeza dando vueltas. Yo escuchaba motores alejándose, pero mi preocupación era salir de ahí, hasta que me interné en el monte, hasta ya no poder más. Así que caí desmayado. Al día siguiente, desperté con el amanecer y el sonido de una patrulla, pues unos policías me habían encontrado cerca de ahí, cerca de esa carretera. Yo les conté lo que había pasado, y sí investigaron, pero nunca encontraron esa cabaña, ni a nadie de esa secta. Pero mi reflexión es que ahora estoy vivo, pero ya no soy el mismo. Ya no volví a manejar de noche, ni volví a cruzar esa carretera, pues aprendí algo que nunca voy a olvidar. En ciertos caminos manda algo más oscuro.
algo que se alimenta del miedo y de la sangre y también del silencio. Y si manejas de noche y hay alguien que pide que tomes el camino viejo o el camino secundario, piénsalo 2 veces, porque hay rutas que no llevan a ningún destino, solo a convertirse en una ofrenda más. Buenas noches.